¿Notas un grado de mayor inteligencia en las personas que cometen asesinatos? Sí, de hecho cuando uno lee los expedientes se puede ir más profundo, digamos. Hay un caso que en Mendoza es muy conocido, el del gato. Él toma conductas de gato. ¿Qué tan real es eso? La evaluación de las psicólogas era que era punible, es decir, que no tenía un trastorno mental de base. Discursivamente la persona te puede estar contando una historia, pero cuando uno coteja, va viendo todas las técnicas, eso que se dijo se cae. La historia de la persona que comete algún asesinato es una historia de mucho sufrimiento, de mucha violencia, y un poco lo que hacen es replicarla, ¿no? A nivel extremo muchas veces, todo lo que han vivido en su propia historia. ¿Un psicólogo forense se puede dar cuenta si una persona está mintiendo? Sí, claramente. Hay técnicas que son específicas, con validaciones, para evaluar si hay simulación. Cuando la mirada se va a la parte izquierda, bien. Miro para la izquierda, dirijo mi atención, quiere decir que algo de lo imaginativo estoy produciendo. De tocarse la nariz. Ahí está, la nariz. El gesto como de tocarse la nariz tiene que ver con una negativa. Tenemos el famoso caso, ¿no? de Gilla en Argentina, de Gilla Murano, que fue intoxicando a sus amigas. Bueno, ella fue una de las primeras asesinas en serie de la Argentina. Las invitaba a tomar el té, les ofrecía masitas, y en las masitas iban químicos, venenos para hormigas. Pero bueno, puntualmente el caso más complejo que tuve fue la situación de... Y hoy me acompaña Natalia Ortega, psicóloga clínica y forense, que en realidad esto es lo más disruptivo y lo que hoy vamos a tocar acá en Fuerza Silenciosa. Hola, Nati. Hola, Nati, ¿cómo estás? De Nati a Nati. De Nati a Nati, ¿viste? Esto es así. Bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. Contanos un poquito qué es esto de psicología forense, que yo me lo imagino y digo que debe estar de lleno y debes como trabajar con todos lo que son accidentes, asesinatos. ¿Es así? Es así. Esta es una rama de la psicología poco conocida en general por las personas, digamos, pero en el ámbito jurídico muy necesaria, principalmente en el campo de los abogados y los estudios. Esta es una disciplina muy necesaria. Bien. ¿Qué es lo que descubre la psicología forense o a qué le da luz? Exactamente. Bueno, ante todo la psicología forense es una rama de la psicología que interviene en los procesos judiciales. Por eso es tan importante para el mundo de la justicia nuestra opinión profesional, porque bueno, nosotros evaluamos la conducta humana, los pensamientos, los gestos, y en función a eso emitimos un informe técnico para los jueces. En este caso lo traducimos para que sea más entendible, digamos, para los jueces, y que no tenga tanto lenguaje técnico psicológico, más bien jurídico. Me gusta esto que decís, que ustedes lo que hacen es colocar luz en dudas por ahí que van surgiendo en algún aspecto. Ahora, pregunto, ¿un psicólogo forense se puede dar cuenta si una persona está mintiendo? Sí, claramente, bajo una evaluación pericial. Hay técnicas que son específicas, con validaciones en Argentina, para evaluar si hay simulación. ¿Cómo sería? Para ver si una persona está mintiendo o no, está fingiendo, porque en muchos casos, por ejemplo, cuando se hacen evaluaciones laborales, por un tema de incapacidad, muchas veces las personas tienden a exagerar síntomas, justamente porque en función a la incapacidad hay una compensación económica. Entonces, la tendencia generalmente de las personas, no en todos los casos, pero en muchas situaciones, es que la persona exagera los síntomas que ya están. Claro ya entendí. Hay vamos a traducirlo. Quiere colocar un parte laboral, entonces exagera lo que le está sucediendo. Exactamente. Bien. Ahora yo te quiero preguntar, ¿podemos decir 5 cosas que por ahí podemos ver que una persona nos está mintiendo? O si le preguntamos algo, nos puede estar como diciendo alguna mentirita. Y sí, sobre todo nosotros tenemos que fijarnos en el discurso, no solamente en los gestos. Ajá. Cuando la persona va relatando la situación, lo que observamos y lo que escuchamos las psicólogas forenses, esto de la incoherencia, que por ahí dice una cosa, después se contradice, va y viene. Es decir, que el discurso
le falta consistencia, decimos nosotros. Bien, bien, como que no tiene no es como lógico, no es congruente. Sí, hay contradicciones también Ajá. muchas veces, o cuando lo vuelve a relatar hay omisiones de situaciones que dijo antes. ¿Les hacen relatar ustedes los discursos todo el Sí, tiempo? generalmente Claro, sí, las técnicas apuntan a esto. claro. No, Porque en algún momento pisa el palito, digamos. exactamente, exactamente. Y por supuesto a nivel de lo gestual también. ¿Qué es lo gestual? ¿Qué es lo Contame, quiero gestual? saber. Todos nos vamos a llevar tips para... Y si están mintiendo, le vamos a decir, che, mirate el episodio porque Claro. me dijeron que acá Exactamente. Bueno, en lo en gestual... general esto cuando uno está contando algo, esto de tocarse la nariz. Ahí está, la El nariz. gesto como de Ok. tocarse la nariz tiene que ver con una negativa, quizás si a Ujú. nivel de lo discursivo estoy afirmando algo y de pronto la nariz es toda una gestualidad, no en todas las situaciones, pero podríamos ligarla a que algo de la mentira. Bien, Hay. hay algo que está inventando. Exactamente, Bien. exactamente. Otra, ¿cuál? Otra, bueno, cuando la mirada se va a la parte izquierda. Ah, bien. Bueno, miro para la izquierda, Ujú. dirijo mi atención, quiere decir que algo de lo imaginativo estoy produciendo. Entonces, Bien. bueno, podría sospechar de que esa parte de la historia la está inventando, ¿no? Porque está Ah, recurriendo a un hemisferio de la creatividad. claro, está mirando para el otro lado. Bien. Exactamente, ¿Y otro? ¿Tenemos exactamente. otro? Bueno, esto que por ahí las personas se sienten muy ansiosas, nerviosas o cohibidas muchas veces cuando de pronto va natural el relato y, no sé, sus posiciones más se retractan, se cohiben o están muy nerviosos o Claro. nerviosas y que también ocupen como mucho el cuerpo, digamos, para Bien. hablar o para dirigirse. Qué loco esto que mencionás, porque realmente por ahí vos lo debes ver Sí. mucho. Y ahora mi pregunta es, ¿en algún momento era, en algún caso que te haya tocado, dijiste, che, esto no me termina de cerrar, pero te estabas convenciendo a la persona de que era real? Sí, justamente nuestra función es ser objetivas, Ujú. digamos. Si bien hay veces que nos contrata la parte, digamos, que está demandada, la idea es sostener una posición objetiva, sobre todo ética, poder Sí, informar lo que las técnicas nos dicen, lo que el discurso de las personas nos dicen, porque es como vos decís, discursivamente la persona te puede claro. estar contando una historia, pero cuando uno coteja, va viendo todas las técnicas, eso que se dijo se cae, ¿no? Porque por Mm, suerte las psicólogas contamos con variada cantidad de técnicas para evaluar si lo que la persona dice es veraz o no. No es creíble, digamos, le decimos mirá, nosotros. pero ¿alguna vez tuviste duda de decir, pensaba hasta esta última instancia que era real lo que me estaba Sí, diciendo"? sí, intentamos como no generar esas hipótesis Ujú, cerradas, ujú, porque eso también delimita un poco la investigación que ujú, nosotros, la evaluación que estamos haciendo. ujú. Entonces intentamos mantenernos como muy de afuera sin cerrar el caso, Bien. hasta no Sino leer estar seguros, hasta no estar exactamente. Por seguros. más que uno a veces lea todo el expediente, lee todas las fojas, pero uno intenta no cerrar eso porque justamente lo que nos devuelve el resultado son las técnicas y toda la Claro. evaluación completa. Wow. ¿Algún caso que te haya marcado que vos hayas dicho, Dios mío, esta situación? Sí, han habido varios casos, la mayoría, como estamos en el ámbito forense, son todos muy complicados, Ujú, principalmente los del área penal, ujú, los del fuero penal son bastante complicados porque siempre estamos hablando de presunciones de delitos. ujú. Pero bueno, puntualmente el caso más complejo que tuve fue la situación de una nena de 7 años Sí. con una leucemia, un cáncer en la sangre, Ujú, en donde a raíz de una mala praxis le estaban aplicando la quimioterapia, se la aplican mal, se filtra por fuera de sus venitas y ella queda con una lesión muy grave en sus tejidos ujú. de la piel y pierde movilidad en la manito, tuvo como una serie de De secuelas, digamos, complicaciones, claro. físicas y por supuesto también psicológicas. A partir de 7 años pasaron y la nena seguía con cirugías a raíz de esta mala praxis. Ujú. Entonces, en este caso, ¿cuál fue mi evaluación? Sí. ¿O para qué se me convoca? Para evaluar el daño psíquico que esa mala praxis había generado, que por supuesto había daño psíquico, había una incapacidad física también,
y por eso era el reclamo, en este caso en representación de sus padres, para cobrar una compensación económica a raíz de esa mala praxis que le generó cambios en su vida, ¿no? Ujú. Y cuando te encontraste con la otra parte, ¿quién le aplicó? ¿O te encontraste en algún momento con la otra parte? Sí, generalmente se nos convoca para el juicio, Bien. para escuchar todos los relatos, Ujú, y de hecho leemos en el expediente de la declaración, ujú, en este caso de la persona, la profesional que ha aplicado la quimioterapia. ujú. Y bueno, nosotros damos nuestra evaluación desde nuestro lado, pero quien da el veredicto final, por supuesto, es el juez. Pues, Cada una de las partes presenta su defensa y por eso es tan importante la evaluación forense, porque es claro. una prueba jurídica que en este caso los abogados lo utilizan para defender a las personas a quienes representan. Bien, Pero bien. bueno, sí, un caso muy movilizante porque claramente pude conocer a la nena y ver sus limitaciones físicas y Claro. escuchar el cansancio que ella tenía de todos los procedimientos médicos, quirúrgicos que ha pasado durante tantos años. Bonita. Sí, Qué sí, muy tremendo eso, ¿no? movilizante. Qué Situaciones movilizante. muy Y movilizantes. ahora me voy a meter más todavía en mover, en movilizarnos con respecto a los asesinatos, Sí. porque vemos un montón de asesinatos que ocurren y por ahí vos decís, che, pero esto lo planificó, esto lo tuvo premeditado, sabía cuándo la iba a matar o cuándo lo iba a matar. ¿Eso es real? ¿Sucede así? Sí, de vuelta, por suerte los psicólogos forenses, las psicólogas contamos con instrumentos para poder llegar a determinar si hubo una premeditación o no, si se pensó, si se evaluó cuáles iban a ser los instrumentos en este caso para Ujú. asesinar, Ay, ujú. pero sí se puede determinar y eso es crucial, digamos, para los juicios finales, para determinar si hubo o no intención, si fue premeditado. Ujú. ¿Y qué sucede en la cabeza del asesino? Digamos, Uf. ¿qué es lo que vos ves que vos decís, Dios mío, esto no se me hubiera imaginado, esto no lo hubiera pensado? Sí, sí. Bueno, hay de todo, pero sobre todo creo que hay una historia. Bien. Todas las personas portamos una historia, y en general la historia de la persona que comete algún asesinato es una historia de mucho sufrimiento, de mucha violencia. En general son personas que han pasado por todo tipo de violencias y un poco lo que hacen es replicarla, ¿no? A nivel Mm, extremo muchas veces, ujú. todo lo que han vivido en su propia historia. Wow, Siempre y cuando hablando de personas que son punibles, digamos, ante la ley, ¿y qué es punible? que, que son conscientes de sus actos. Bien. Porque hemos escuchado un montón de historias y de casos reales acá en Mendoza, en donde hay asesinatos, pero muchas veces lo cometen personas con algún trastorno mental. Hay un caso que en Mendoza es muy conocido, el del gato. Exactamente. El hijo que mata a su mamá y a su tía, ¿es Exacto. así? Sí, sí. Y que él toma conductas de gato. ¿Qué Exacto. tan real es eso? ¿Es un acting que él hace para poder salvarse? Porque dicen que la pena, digamos, de cárcel es una y la pena porque no está bien psicológicamente o mentalmente es otra. ¿Es así? Bueno, en realidad las personas que tienen un trastorno mental no es punible, quiere decir que la Ah, ley no se aplica, sino que le brindan un espacio de acompañamiento, de contención, porque en general son personas que no han sido diagnosticadas a tiempo, que no han tenido un tratamiento como corresponde. Y en el caso puntual este que vos me sí. decís, lo que se leyó en los medios es que la evaluación de las psicólogas era que era punible, es decir, que no tenía un trastorno mental de base. Es decir, que la ley podía aplicarse para esta persona porque no tenía ningún problema de salud mental. Y pero todos de afuera veíamos que era un Terian. Lo que hoy conocemos un Sí, sí, Terian. sí, sí, sí. Lo que Se hoy conoce- adelantó. Claro, se adelantó a Sí, la sí, época. sí, Lo sí. que hoy conocemos un Terian. Sí. O sea, él hacía ruidos de gato, comía alimento. Digo, para el afuera estaba mentalmente mal. Ujú. Pero, ¿qué pasa internamente en ustedes que evalúan que no? Bueno, por eso es tan importante el tema de las técnicas, porque en esta situación se evaluó lógicamente que había una cuestión de simulación. Ah, estaba actuando, Exactamente, estaba actuando en un intento, me imagino yo, de querer salvarse de de la querer pena. salvarse de la pena de un acto tan aberrante, ¿no? Como fue ese estilo de asesinatos. ¿Notas un grado de mayor inteligencia en las personas que cometen asesinatos? Sí,
Sí, sí, sí, sí, hay una planificación. De hecho, cuando uno lee los expedientes, y ahora con esto de la inteligencia en las tecnologías y Sí. todo, cuando se puede ir más profundo, digamos, cuando se hacen las pericias tecnológicas a los teléfonos, a las computadoras, podemos ver que había búsquedas desde hace mucho tiempo de este estilo, que buscan cómo hacerlo, en el caso de las intoxicaciones, con qué químicos hacerlo. Wow. Tenemos el famoso caso, ¿no?, A de ver, Gilla ah, en Argentina, de Gilla Murano, que fue intoxicando a sus amigas. Y ay, es no lo un, conozco, chicos, pero bueno, contame, bueno, contame. ella fue una de las primeras asesinas en serie de la Argentina. Ella fue matando a su cuñada, amigas, las invitaba a tomar el té, les ofrecía Ay, no. masitas y en las masitas iban químicos, venenos Chicos. para hormigas. Sí, sí, fue una de las primeras de la Argentina que bueno, hay muchos estudios psicológicos en torno que hablan de cómo era su funcionamiento, porque esto tenía como una personalidad bastante narcisista, manipuladora, las hacía caer Wow. fácilmente a sus Claro, víctimas, claro, digamos, era gente de su confianza, entonces, ¿por qué claro. deberían desconfiar de De ella ella, claro, me invitan a tomar un té, o imagínate, de yo las ricas voy. masitas que hacía? Hola, más. Claro, Wow. sí, Y sí. cuántas mujeres mató? Creo que como tres, cuatro Wow. confirmadas. Se hipotetiza que hubo más. De hecho, se sospecha que también mató al marido. Porque una persona con estas características de personalidad justamente son sociópatas. Quiere decir que si cometió un asesinato, hay la probabilidad que cometa más asesinatos. Ah, Entonces, siguen. claro, sí, sí. Por eso, bueno, Wow. nuestra función como peritos también es evaluar el pronóstico de esa persona en sociedad, cómo se va a comportar, digamos. Claro, claro, que, porque también cumple una condena, sale y puede. Esto, ahí va. ¿Se puede un asesinato vuelve estadísticamente o según las técnicas que ustedes ocupan, es probable que vuelva a cometer nuevamente otro asesinato? Y eso se evalúa según cada persona, pero bueno, si ya Estadísticamente, estadísticamente sí, si sí. tiene más por lo menos de 2 asesinatos, la probabilidad es que lo vuelva a hacer porque se habla de personalidades narcisistas, sociópatas, que Es que por ya más. cruzaste una barrera. Yo creo que, no sé, es muy. Ay, no sé, Totalmente, digo. porque aparte el sistema judicial en la cárcel, digamos, que Sí, nosotros llamamos el sistema penitenciario, tiene la función justamente de formar y que las personas vuelvan a reintegrarse a la sociedad. sí, Pero bueno, muchas veces no cumple esta función. claro. Lamentablemente el sistema penitenciario, y lejos de poder formar personas para que se adapten a la sociedad, termina dañándolos más, lamentablemente. Sí. Entonces, bueno, el objetivo principal que tienen muchas veces no se termina cumpliendo, y esto lleva a que obviamente se sigan cometiendo Vuelvan a exactas cometer los sí, delitos. totalmente, Bueno, totalmente. y ahora nos vamos a, quiero preguntarte con respecto a las pericias de hoy en día. Hay muchas leyes que amparan a la mujer, de hecho, tanto adolescentes también. Sí. Y por ahí siento yo o he estado viendo en las noticias que se transgiversa con respecto a lo que es acoso, con respecto a cómo utilizan también las nenas, las más adolescentes, el tema de la ley que las ampara Ujú. hoy y sin querer o queriendo, ya eso me lo vas a decir vos, perjudican a otro adolescente también porque, bueno, tal vez no quiere estar conmigo, no quiere ser mi novio, entonces hacen como denuncias. Ujú. ¿Se puede detectar si esa denuncia es real, no es real? De todas maneras, la justicia lo primero que hace es decir, bueno, hay una denuncia, vamos y agarramos a la persona. Exactamente. Y eso también psicológicamente afecta a la Sí. persona que es detenida o encarcelada. Sí, Y creo, hablemos de sí, adolescentes, porque hoy totalmente. la adolescencia es algo que nos está interpelando a todos Total. con todo Sí. lo que sucede, ¿no? Con acosos que son verdaderos, acosos que no es real. Sí, sí. Sí, creo que estas medidas y estas modificaciones que hemos tenido estos últimos tiempos en las leyes tienden a proteger a la víctima o a, o Ujú. a- o a la sospecha de qué es lo que es una víctima.
muchas veces estas medidas que son de precaución se aplican justamente porque si hay una situación de violencia, no se quiere que se siga generando, ¿no? Entonces, ante la duda, se detiene a la persona y se aplican todos los procedimientos. Sí. Pero bueno, hay formas de saber si esa persona o ese adolescente miente. También aplicamos técnicas de la credibilidad del relato, de simulación. Hay como varias técnicas para poder evaluar esto. Pero bueno, ante todo se parte de que si es un niño, una niña o un adolescente, le creemos por su condición de vulnerabilidad. Y a la otra persona, que en este caso vos también pones la situación de que también será un adolescente, Claro. también se lo escucha y se le brinda contención. Siempre hablando de una posición en donde son dos menores Claro, 2 menores, sí, de sí, edad, sí. ¿no? Ya cuando hay un adulto de por medio, por supuesto que la aplicación de la ley es otra, y en este caso la persona vulnerable es el niño, la niña, el adolescente, ¿no? Y con las pericias, hoy en la justicia, como estamos, demora mucho, Mm. ¿sí? Sí, sí, sí. Hay mucha demora porque, bueno, hay un Claro, sistema judicial que está colapsado, claro. que es buenísimo que haya leyes, que seamos, por suerte en Argentina, hemos progresado en muchos aspectos a nivel de lo jurídico, pero bueno, tenemos un sistema judicial Colapsado. colapsado Ay, claro. en donde los equipos profesionales, los peritos oficiales, digamos, que se ocupan de esto, también están colapsados. Por eso muchos equipos de abogados, muchos bufetes, nos contratan como peritos de parte para poder presentar una prueba en estas situaciones en donde la pericia oficial puede demorar mucho tiempo, lamentablemente. Y bueno, entonces me sale hacerte esta pregunta, si vos, de acuerdo a tu trabajo, ves que estamos a tiempo o estamos llegando tarde. Y yo creo que siempre falta un poco Ujú. más, siempre falta un poco más, y más cuando hablamos de procesos judiciales extensos como estos que estamos hablando, de sospechas de violencia, de asesinatos, situaciones muy complejas en donde lamentablemente el Estado no llega, no alcanza. Claro. Y como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? ¿De Bueno, qué manera podemos colaborar? creo que escuchando es Ujú, lo principal, más que ahora vos ujú, traes de la situación de adolescentes. ujú. Hoy escuchar a nuestros niños, adolescentes, es fundamental, desde la casa, desde lo cotidiano, las escuelas, la seño, los profes, porque bueno, muchas situaciones se dan por esto, porque hay falta de contención, falta de familia Claro. que pueda acompañar a nuestros chicos. Bueno, escuchar a eso. Sí, sí, Esa es la totalmente. tarea, escuchar y poder hablar Escuchar. con los adolescentes. Y ahora, en una situación, y ya para ir cerrando, quiero hacerte esta última pregunta. En una sociedad donde vivimos al palo, absolutamente Mm, todos, con un nivel de estrés bastante sí, alto, suceden accidentes, sucede lo que sea, y pasan los famosos enredos emocionales sí. que nos llevan a cometer alguna situación impensada, hasta de pegarle a alguien, hasta de matar a alguien. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo podemos gestionar? ¿Hay alguna estadística que nos diga que ahora estamos atravesando mayor probabilidad de enredos, de enredos emocionales? Sí, sí, creo que muchos habrán visto, a mí me gusta mucho la serie, las Sí. películas Relatos Salvajes, ¿no? En Relatos Salvajes vemos mucho esto de la emoción violenta, pasa algo y respondo inmediatamente sin pensar, sin mediar emoción, nada, respondo directamente. Y bueno, creo que es un tiempo y a nivel mundial donde hay una pandemia de la salud mental, le decimos Sí, nosotros. Hay sí. mucha necesidad de escucha, de contención y de crisis, porque todos estamos atravesados por una crisis que es Ujú, mundial, ujú, lamentablemente sí. actualmente. Entonces, bueno, un poco para bajar esto de la emoción que a veces Ujú. aparece y no podemos tramitar, yo siempre le digo a mis consultantes, a mis pacientes, baja 2 minutos, baja, relájate, pensá 2 minutos. A veces esos 2 minutos, el segundito ese de respirar El tiempo profundo. fuera. Exactamente, el tiempo fuera de respirar 2 minutos te salva de un montón. Y te ayuda a vos mismo a bajar la ansiedad en ese momento y poder responder medianamente mejor, porque hay situaciones que lógicamente a todos nos ponen los pelos de No, punta y decimos cómo soluciono esto, cómo puedo responder, principalmente en el tránsito, ¿no? Cuando a sí. veces en la mañana nos sale la locura, es como bajar y volver a uno mismo 2 minutos para poder encontrar las consecuencias, que a veces si yo respondo mal, tengo consecuencias. Claro.
que me ponen en riesgo, que me ponen en riesgo también ante la ley, ¿no? Entonces, bueno, poder bajar 2 minutos y pensar, volver a uno misma esos 2 minutos y pensar que mis actos van a tener consecuencias. Siempre la parte de la autorreflexión también, ¿no? Que tanto nos cuesta por ahí esa parte, porque imagínate que vamos en el día a día y aparte también hay algo, yo lo digo energético, o hay algo de energía que te lleva, que te impulsa al caos, y cómo bajarse ese tren. Yo creo que ahí está el desafío. Y con respecto a los adolescentes, hoy en día hay en todos los colegios una situación muy crítica con que las armas, con todo esto que está sucediendo, que podríamos como profesional, ¿qué le podrías decir a los papás que están del otro lado, o qué tips o qué recomendarles para poder acompañar en esta situación tan crítica que hoy está viviendo el colegio, la secundaria puntualmente, con los adolescentes? Sí, ante todo, por ahí como adultos, intentar como bajar los niveles de miedo, de ansiedad. He escuchado últimamente a chicos que consultan con mucho miedo. Entonces, como adultos tenemos que intentar llevar tranquilidad, diciéndoles que como adultos estamos para escucharlo, para protegerlos, y también como sociedad, ¿no? Uno desde afuera también está para eso. Y por otro lado, esto que hablábamos recientemente, la escucha. Uno hablar da tranquilidad y al mismo tiempo escucharlos. Bueno, ¿qué viste? ¿Qué hiciste? Porque uno en general le pregunta a los chicos, a los adolescentes, ¿qué hiciste? La típica, ¿qué hiciste hoy en la escuela? Claro. Creo que nuestra pregunta hoy tiene que estar más orientada a lo que los chicos ven, porque los chicos ven, en las redes están sumergidos viendo contenido. ¿Opinás que el colegio se está manejando bien con esto? Bueno, creo que es un proceso, y esto es nuevo para la sociedad. Y creo que todos estamos haciendo lo que podemos, los docentes desde su lugar también, porque también bajan los protocolos de un momento a otro, ¿no? Entonces, bueno, yo veo que para la institución educativa también es complejo. ¿Y qué te parece con respecto a los simulacros? Que van a ser simulacros como, bueno, cuando tiembla hay un simulacro, cuando hay un tiroteo hay un simulacro, lo vamos a practicar. ¿Qué te parece a nivel psicológico ese simulacro puesto en las aulas? Bueno, yo creo que esto aumenta el nivel de ansiedad y pone el foco sobre el problema. Y la idea es que intentemos mover el foco, y ponerlo en cuestiones más positivas. Esto genera mucha ansiedad, el miedo. Y ni también. Hablar de la ley de atracción, o sea, lo estamos manifestando ahí. Exacto. No sé, entiendo que por ahí son protocolos que a nivel de seguridad se dan, pero esto también genera un impacto a nivel psicológico. ¿Se debería trabajar el colegio en conjunto con la parte de salud mental, con los psicólogos, decir, la idea es esta, implementar esto? Sí, de hecho se está implementando, pero el recurso no alcanza. Claro. Es tan grande la problemática y la irrupción que tiene de repente un problema nuevo, mañana otro problema, que no se alcanzan a desplegar las políticas, que siempre son problemas diferentes. Entonces, bueno, creo que obviamente hay que invertir más en políticas educativas, de salud mental, apuntadas a la prevención, porque ahora están apuntadas a solucionar, como apagar el fuego, digamos. Apagar el incendio. A la crisis. Pero bueno, quizás hay que comenzar a invertir en políticas anteriores que tienen que ver con la prevención. Nati, un placer. Gracias por entregarte a esto que te he llevado por todos lados. Un poco así es el canal de YouTube. Buenísimo. Te agradezco un montón. Y bueno, obvio que una segunda tiene que haber. Buenísimo. Porque después si vos tuvieras la posibilidad, ¿cómo lo harías? Después quiero saber tu mirada, ¿no? Si no estaría esto de que, bueno, no alcanza el recurso y demás. Bueno, tenés la posibilidad, ¿cómo lo harías? Creo que hoy en día necesitamos, entre todos, tratar de poder acompañarnos con todo lo que está sucediendo. Y como vos dijiste, estamos viviendo una pandemia de la salud mental. Tal cual. Totalmente. Agradecida a ustedes por este espacio tan lindo que obviamente sirve para la prevención, para entrar en las familias y acompañar desde este lado, donde se puede, ¿no? Así que muchísimas gracias por el espacio también, Nati. Gracias. Y con vos me despido y nos vemos en el próximo episodio de Fuerza Silenciosa, que no voy a estar yo, va a estar Euge. Chau.
Bueno, Gracias, bien, Nati. gracias. Porque te fui metiendo así como pum, pum, pum. Bueno, re bien, sí, por poco digo, estoy hablando con una colega, ¿viste? Me sentía así como...